Estamos en este lugar para honrar el nombre de Dios, ¿verdad? Alabarle, exaltarle y predicar de su palabra, ¿verdad? Una palabra hermosa que el Señor nos da. Y recuerde, querido hermano, lo esperamos el sábado a las 7 de la tarde para, ya sean jóvenes, ¿verdad? Y hermanos, para poder alabar el nombre de Dios juntamente con nuestros hermanos, ¿verdad? Así que será de gran bendición, ¿verdad? No se quede en casa, véngase, ¿verdad? Para alabar el nombre de Dios el día sábado a las 7 de la tarde, no se les olvide, amén. Tenemos invitado especial, ¿verdad? Para la palabra, y que el Señor bendiga, ¿verdad? Ese hermoso servicio. Así, hermanos, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por cada uno de los que están aquí presentes, que venimos, ¿verdad? A alabar a Dios juntamente con nuestros hermanos. Creo que los que estamos aquí presentes sabemos a qué hemos venido, ¿verdad? A alabar a Dios, ¿verdad? A exaltarlo porque Él merece toda gloria y honra, querido hermano. Recuerde siempre eso, ¿verdad? Que siempre toda gloria y honra sea para nuestro Dios. Así, hermanos, traemos una palabra, ¿verdad? De parte de Dios para ser edificados. Recuerde que antes de que ustedes la escuchen, yo ya la escuché primero la predicación. Así que me habló a mí primero, ¿verdad? Así como el Señor me ha hablado, espero que el Señor hable en esta preciosa hora, ¿verdad? El tema, queridos hermanos, de la palabra es: solo seré obediente. Es el tema que el Señor nos daba para esta hermosa palabra: solo seré obediente. Es algo, queridos hermanos, que al ser humano se le hace difícil, ¿verdad? Someterse o ser obediente. Creo que desde niños, ¿verdad? Se nos ha hecho difícil. Pero al que cree, todo lo es posible. Si usted cree que puede ser obediente, Dios le puede dar esas fuerzas, ¿verdad? Para ser obediente. Bueno, queridos hermanos, acompáñenme a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 y al versículo 9. El que le encuentra se pone sobre sus pies, amén, para saber que todo lo tenemos y el Señor se glorifique. Primera de Corintios, capítulo 3. Hechos, Romanos y Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, queridos hermanos, versículo 5 al versículo 9. ¿Lo tenemos? Amén. El que le encuentre se pone sobre... Ay, creo que todos ya están de pie, ¿verdad? Yo era el que andaba tardado. Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 9. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en cuya presencia estamos, de su Espíritu Santo. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. El versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti te doy gracias, mi Dios, por este hermoso día, Señor, que nos has regalado, en el cual venimos, amado Padre, Señor, a alabar tu santo nombre, Señor, a reunirnos, Señor, a dejar toda carga, todo problema, toda situación difícil a ti, amado Dios, te la entregamos. Y en esta hora te pedimos que tú derrames paz sobre nuestras vidas, Señor. Amado Padre, ayúdanos, Señor, y guárdanos mientras estamos aquí presentes, Padre. Cuídanos, Señor, sobre toda acechanza del enemigo, Padre. Que seas tú poniendo, Señor, un vallado de ángeles alrededor de esta congregación, Señor. Mientras estamos aquí reunidos, Padre, tu hermosa presencia sea la que se pasee en este hermoso lugar. Sé tú reprendiendo, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor. Toda obra, Señor, que no trae fruto, Señor, del enemigo, sea echada fuera, Señor, de esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Tu bendición, tu paz y tu palabra sean derramadas sobre este lugar. Señor, toma el control, Señor, de este hermoso servicio, de esta hermosa palabra, Señor, en la cual tú nos das, Señor, para deleitarnos en tu presencia. Sabemos que tu palabra trae fruto, Señor. Tu palabra, Señor, trae fe. Tu palabra nos edifica. Tu palabra nos corrige, amado Dios, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, derrama nuevas fuerzas y háblanos, Señor, por medio de tu hermosa palabra. Predícanos, Señor, este mensaje que necesitamos escuchar para esta iglesia Misión Rocafuerte, Padre. Bendice tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de ella. Háblanos, Señor, que queremos escuchar tu palabra y no palabra de hombre, amado Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, mi Dios, por hacerme copartícipe, Señor, de este mensaje en el cual, Señor, será de grande edificación para tu iglesia. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermano. ¿Puede tomar asiento? Recuerde, leímos 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 9. Y explica, ¿verdad, Pablo? ¿Qué es lo que somos realmente cada uno de nosotros? Dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero recuerda esta palabra, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Queridos hermanos, una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor nos envía como iglesia es hacer una obra. El Señor le encomienda, como todos sabemos, una obra a la iglesia de ir y predicar el evangelio, de ir y llevar el mensaje a las naciones. Así, queridos hermanos, entendemos que tenemos que ser obedientes en la palabra, así como lo entendió Apolos, así como lo entendió Pablo, así como lo entendieron cada uno de aquellos que trabajaban en la obra de Dios. Y así, queridos hermanos, viene de continuo en continuo, de iglesias en iglesias, de tiempo en tiempo, la palabra del Señor llevándose a todos los lugares. Si usted, queridos hermanos, está aquí es porque alguien le predicó la palabra. Si usted se encuentra en este lugar es porque Dios lo ha traído con un propósito. Si usted, queridos hermanos, ha entendido que congregarse es mejor que estar 1000 años fuera de Él, qué grande bendición. Que mejor es estar un día en su casa, ¿verdad? Queridos hermanos, entendemos que el Señor nos ha comisionado algo como iglesia. Y como iglesia tenemos que desempeñar la labor, desempeñar la obra, ¿verdad? Y así, queridos hermanos, muchos, ¿verdad?, se peleaban, es que yo soy de Apolos, no es que yo soy de Pablo. Había divisiones en la iglesia en aquel entonces. Pero lo que dio a entender es que todos somos un mismo cuerpo, que todos prácticamente trabajamos en la obra, en lo que el Señor nos ha encomendado. De esto se trata este precioso mensaje, ¿verdad? Muchos, cuando Dios nos da un llamado, esperamos ver resultados favorables. ¿Quién no quisiera ver resultados favorables al salir a evangelizar la palabra? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo que todos quisiéramos tener esos, prácticamente esos resultados favorables en los cuales salemos, predicamos y la gente se convierta, ¿verdad? Pero aquí lo que nos muestra la palabra, ¿verdad?, que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que, queridos hermanos, no sabemos si al salir a evangelizar la palabra, cuando lo hagamos, ¿verdad? Queridos hermanos, sea que estemos sembrando la palabra, sea que estemos regando, queridos hermanos, o sea que estemos cosechando lo que otro plantó y regó. Dicen, queridos hermanos, para que una persona prácticamente que se sienta, ¿verdad?, que es difícil de convencer o difícil de entender, dicen que mínimo le tienen que predicar 23 veces. 23 veces. ¿Cuál es la vez que usted le ha predicado a alguien? La 18, la primera, la número 5. Y quizás alguno ha sido el momento exacto donde Dios le ha quitado la venda de los ojos en esa predicación. Pero, queridos hermanos, lo más importante es ser obedientes a lo que el Señor nos dejó encomendado. Lo importante, queridos hermanos, es, aunque veamos frutos o no miramos resultados favorables, tenemos que entender que tenemos que hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Y la primera obra que el Señor nos encomienda como iglesia es de trabajar para ganar almas. Es de trabajar para salir a predicar la palabra. Es prepararnos, queridos hermanos, para poder llevar el evangelio a aquellos lugares. Y no solamente es de los que evangelizan, sino también los que recibir a las personas con gozo, con agrado, queridos hermanos, y de esa manera que la persona se sienta que llega en un lugar donde se sienta aceptable. Así que déjeme decirle que la obra no es solamente de los que evangelizan o de los que van a llevar la palabra, sino del compromiso de toda la iglesia.
de que todos nos comprometamos con el Señor a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Así que como iglesia Misión Rocafuerte, el Señor me ha despertado demasiado el sentimiento de salir a predicar la palabra, de que ya es el tiempo, queridos hermanos, de empezar a prepararnos para hacer la obra que el Señor nos encomendó. El Señor cada vez está más cerca a su venida y la iglesia cada vez nos estamos encerrando en cuatro paredes. Ahorita son pocas las iglesias que han evangelizado, son pocas las iglesias que entienden el mensaje de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Queridos hermanos, los problemas que surgen a veces dentro de las iglesias, como tengo entendido, es porque a veces la iglesia no evangeliza. Porque mira al de al lado y mira sus errores. Porque recuerde, cada uno le es difícil reconocer sus errores. Y volteamos al de al lado y le miramos sus errores y queremos evangelizarlo. Volteamos y miramos al del otro lado y miramos también sus errores y queremos ir a evangelizarlo, ¿verdad? Cuando eso es lo que el Señor nos pone, de ir a evangelizar a las personas y demostrarles y hablarles que la palabra del Señor trae perdón de pecado, un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Por eso es de que a veces en las iglesias empiezan a salir problemas, empiezan a sentirse frías, empieza a ver como esa tensión y no esa relación que deberíamos de tener como iglesia. Por eso, queridos hermanos, hemos entendido, ¿verdad?, el mensaje de Dios, que el Señor nos llamó para hacer una obra, para trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Dice el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Queridos hermanos, nosotros seremos colaboradores de Dios. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así de que hay un lugar donde tenemos que trabajar. Hay un campo, queridos hermanos, que es el mundo, donde hay muchas almas a cuales predicarle la palabra. Conocemos, ¿verdad?, que los tiempos son difíciles y personas se están yendo, queridos hermanos, al infierno sin conocer de Dios. Son demasiados los que se están perdiendo. Y el Señor, queridos hermanos, les quiere hablar antes de tiempo la palabra. ¿Cómo irán, dice la palabra, si nadie les predica? Queridos hermanos, si no hay iglesia que predique la palabra, a la que se le va a reclamar la sangre de esas personas, son a tales iglesias. Entendemos que tenemos que predicar la palabra, no guardarnos lo que hemos recibido, la salvación de Dios, sino debemos de llevar la verdad a aquellas personas que necesitan una palabra de salvación, así como la recibió usted y yo, querido hermano. Muchos nos frustramos al ver que no son las cosas como pensamos y entramos en desánimo. Recuerdo, queridos hermanos, cuando salíamos a predicar la palabra con nuestro hermano Carlitos, ¿verdad? Y salíamos aquí en la superior y entregábamos flyers, le hablábamos y siempre había una persona, ¿verdad?, que se paraba y nos escuchaba y nos decía, ¿dónde está su iglesia? Nunca hemos oído que ahí haya una iglesia. Y ya orábamos por ellos y todo, y bien contentos decían, vamos a llegar. No llegaban, ¿verdad? Quizás las personas eran de otra iglesia o conocían de la palabra, y quizás el Señor los volvía de nuevo a su iglesia. No sabemos qué es a lo que el Señor nos había llamado, pero siempre hay personas que están dispuestas a escuchar la palabra. Tanto como hay personas que cuando llegan ni te dan la cara, reciben el boleto y lo tiran luego. Hay de todo, queridos hermanos, al salir a predicar la palabra. Pero lo importante es hacer la obra. Lo importante es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo importante, queridos hermanos, es de que el Señor no solamente le da el llamado a los evangelistas, le da a toda la iglesia el predicar la palabra. Creo que todos tenemos algo que hablar de Dios. Deberíamos de hablar de Dios, de hacernos chismosos, pero de Dios, ¿verdad? Predicarle la palabra. Decirle, mira que el Señor me ha salvado. Mira que el Señor me ha sanado. Mira que el Señor me restauró. Mira de que yo estaba confundido. Mira de que, queridos hermanos, cualquier palabra que Dios haya hecho contigo es una manera de evangelizar a los demás. Quizás estén pasando por el mismo problema que usted pasó, queridos hermanos, y donde Dios lo rescató. Lo importante es darle la gloria a Dios y predicar a Cristo, ¿verdad? Como aquel que dio su vida en rescate por nosotros. Acompáñenme a leer el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16. Libro de Marcos, capítulo 16, del versículo 15 al versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice, y le dijo,
ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, queridos hermanos, las palabras que nos dice en el 15, ¿verdad? Nos da la comisión a la iglesia. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Queridos hermanos, ahí entendemos el mensaje que el Señor nos dejó, la gran comisión. Y el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Déjenme decirle, queridos hermanos, de que nos dice, y el que creyere, porque no todos creerán en el evangelio. No todos recibirán tu palabra. No todos, queridos hermanos, recibirán a Cristo con gozo como nosotros lo esperamos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así, queridos hermanos, ¿quién es el que le quita la venda de los ojos a las personas? Es Dios. Dios, amén. ¿Qué es lo que nos hace a la persona cambiar? La palabra. Así que, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que nos ha comisionado el Señor de ir a hablarles de la palabra. Y nos ha dado a entender el Señor que el que va a dar el fruto de la palabra que nosotros hablemos es Dios. Todo depende, queridos hermanos, cómo busquemos a Dios para poder dar lo que tenemos en el corazón. Queridos hermanos, entiendo que si una persona no se llena de Dios, ¿cómo puede dar algo que no tiene? ¿Cómo puede ir a hablarle a alguien algo, queridos hermanos, cuando ni siquiera lo está viviendo en su vida? Para eso, queridos hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que despertar, tenemos que volver, queridos hermanos, a esa senda antigua en el cual prediquemos la palabra de Dios. Dios nos manda a ser voceros de su palabra y un mandato a los que creen. Recordemos, ir por todos los que crean. Así que, queridos hermanos, es un mandato de Dios, ¿verdad? Recordemos, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento no está en nuestras manos. Queridos hermanos, el crecimiento, ¿verdad? Todo depende de Dios. Entendemos, como le dijo el Señor, ¿verdad? En aquellos tiempos en la palabra, y Dios agregaba a aquellos que habían de ser salvos a la iglesia. Queridos hermanos, así que los que traen a las personas a esta iglesia no es el hombre, es Dios. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en esta iglesia para tal persona. Déjeme decirle que el Señor hace algo. Primeramente, nos gana para Él. Segundo, nos limpia por todo lo que tenemos. Tercero, nos prepara. Y cuarto, nos comisiona. Así que, queridos hermanos, siempre hay algo que hacer dentro de una iglesia. Todos somos colaboradores, todos somos servidores de Dios. En alguna o de otra manera estamos sirviéndole a Dios. Mas ahora seremos mayor, ¿verdad?, servidores de Dios, ir y predicar el evangelio. Acompáñenme ahora a leer el libro de Hechos, capítulo 2. La iglesia primitiva de los Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 y versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, queridos hermanos, primeramente sale, ¿verdad?, Pedro a dar un discurso, una palabra de parte de Dios. Sale lleno del Espíritu Santo y sale a dar su primera predicación. Y, queridos hermanos, ¿qué es lo que sucedió cuando Pedro predicó la palabra? Se transformaron, creyeron en su palabra 3,000 varones. Quiere decir que había más, pero 3,000 fueron los que creyeron. Queridos hermanos, ¿quién no quisiera esa grande cosecha cuando salga a predicar la palabra a las calles? Creo que todos, sería nuestro mayor anhelo, que 3,000 personas se conviertan en el primer mensaje. Pero déjenme decirle, queridos hermanos, que Pedro no buscaba ganar multitudes.
Pedro lo que quería era predicar la palabra de Dios. Pedro lo que quería, salió lleno de la presencia de Dios y acababa de derramar el Espíritu Santo sobre ese lugar. Dice la palabra: y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. Queridos hermanos, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, viene el poder de Dios. Y le dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en los rincones de la tierra. Queridos hermanos, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, el que habla a las personas no es la persona misma, es el Espíritu Santo hablando por uno mismo. Dice la Biblia: no te preocupes qué has de hablar, yo pondré las palabras en tu boca. Queridos hermanos, empiezas a hablar con alguien y el Señor te empieza a poner palabras para predicarle, y empiezas a mirar que la persona derrama sus lágrimas, la persona le empieza a llegar el mensaje y la persona quiere que oren por ella porque siente la necesidad de Dios. No hay algo más bonito, queridos hermanos, que predicarle la palabra a alguien y que alguien se arrepienta de la vida que lleva y que realmente decida que oren por ellos, que necesitan de Dios, reconocen a Dios. No hay mayor cosa, queridos hermanos, que nos traiga reconcilio a nuestra vida, el mirar que las personas creen en el mensaje aún todavía. Muchos todavía tenemos el pensamiento: es que el mundo ya es un caos, es que nadie nos quiere escuchar. Queridos hermanos, si buscamos excusas, las encontraremos por todas partes. Pero también, si buscamos excusas para predicar la palabra, aquí está este mensaje que nos dice el Señor: vayan y prediquen mi palabra. No es el pastor, no son los líderes, sino es el Señor mismo que nos llama a predicar su palabra. Queridos hermanos, qué grande bendición. Pedro predicando la palabra y 3,000 hombres convertidos, sin contar niños ni mujeres. Y en el segundo mensaje, 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. En 2 mensajes, 8,000 personas convertidas. Imagínense qué iglesia el Señor le entregó a Pedro en ese instante. En 2 predicaciones, 8,000 miembros, más aparte los niños y las mujeres. Pedro no esperaba que 3,000 personas creyeran en su palabra, y en la segunda predicación 5,000 personas creyeran en su predicación. Queridos hermanos, entendemos que Pedro no lo esperaba. Usted no espera cómo Dios lo va a sorprender, queridos hermanos, cuando salgamos a predicar la palabra. Solamente sabemos que debo de ser obediente, como dice el mensaje. Solamente ser obediente. La iglesia de los Hechos cumplió su propósito en el tiempo que fue establecida por Dios, que fue predicar su palabra. Déjenme decirle, queridos hermanos, que después de la gente cómo llegaba sola a la iglesia, ellos ya no se preocupaban por salir a evangelizar la palabra, sino que su preocupación era que se enseñara la palabra y que se orara en ese lugar. Era su preocupación número 1. Cuando Dios añadió a las personas, era que la iglesia estuviera preparada para recibir a las personas y siguieran escuchando la palabra. Queridos hermanos, la iglesia de los Hechos cumplió su propósito en aquel entonces, de preocuparse en lo que Dios les estaba dando, en lo que se tenían que preocupar, que era, queridos hermanos, la oración y la palabra. Y de ahí llamaron, ¿verdad?, a servidores para que pudieran servirle, ¿verdad?, a las viudas, a necesitados, al partimiento del pan y todo lo que hacían en ese precioso lugar. Así que, queridos hermanos, la iglesia de los Hechos cumplió el propósito por el cual había sido llamada. Pero miramos, queridos hermanos, qué grande bendición cuando una iglesia realmente está preparada para recibir al no creyente. Qué bendición, queridos hermanos. Platicaba con un pastor y me platicaba su experiencia. Me decía: ¿sabe, hermano, que en la iglesia donde estoy pastoreando llegan, querido hermano, muchas personas católicas a la iglesia? Y quizás yo tenga un bosquejo cómo hablarles, cómo predicarles, qué enseñarles, qué decirles. Pero aprendí algo, de decirle: Espíritu Santo, guíame a predicar tu palabra. Espíritu Santo, te entrego este servicio, lo pongo en tus manos, Señor. Espíritu Santo, que tu palabra, la que tú me has dado, sea predicada y que la persona tú les hables.
Queridos hermanos, dice que las personas que van llegando poco a poco van entendiendo la palabra y no hay necesidad de confrontarlos o hacerle cosas. La misma palabra los ha ido transformando. La misma palabra tiene el poder de transformar a las personas. Nosotros solamente tenemos que ser obedientes, predicar lo que se nos da, hablar lo que el Señor nos pone que hablemos y hacer las cosas que el Señor nos pone que hagamos y cumplir los compromisos que nos ponemos para servirle a Dios. Ahí, queridos hermanos, entendemos que es el Señor el que hace las cosas. Hoy recibí otro consejo de otro pastor. Bueno, no sé si sea pastor, ¿verdad? Pero hablé con esta persona, sé que es un congregante, perdón. Me decía, hermano Víctor, ¿le puedo dar un consejo? ¿Cómo no, hermano? Dígame lo que gusta decirme. Dice, cuando Dios no le ponga ni una palabra para una persona decirle, dígale a Dios, entonces Dios, tú háblale a su corazón. Entonces Dios, tú háblale a su mente. Ponle en su corazón qué es lo que debe de cambiar y qué es lo que debe de hacer. Así, queridos hermanos, crea, me dijo, crea, pastor, que cuando usted le pide eso a Dios, Dios le va a hablar a esta persona y le va a poner en el corazón qué es lo que debe cambiar. Así que, queridos hermanos, lo que entendí es de que Dios no avergüenza a nadie. Si hay algo que Dios quiere tratar contigo y no se lo quiere revelar a nadie, solamente Dios va a tratar con cada persona. Ahí, queridos hermanos, lo que yo he entendido es de que solo soy un servidor de Dios. Ustedes son servidores de Dios. Dios los llamó para hacer una obra, para que desempeñemos lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Y, queridos hermanos, también miramos otro ministerio de otro hombre que no se ganó más que solo a su familia. ¿Saben de quién estoy hablando? De Noé. Acompáñenme a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 13 al 16. Libro de Génesis, capítulo 7, versículo 13 al versículo 16. ¿Lo tenemos? Amén. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 7, versículo 13 al 16 dice: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Dice el 14: ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, y de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Queridos hermanos, en el mundo había millones de personas. Estaba llena. Y queridos hermanos, miramos cómo Noé, él mismo enseñaba, él mismo predicaba por medio de lo que estaba haciendo. Estaba haciendo un arca para ser salvadas las personas. Y el mensaje, queridos hermanos, era: arrepiéntanse, cambien su vida. Pero ahí, queridos hermanos, nadie quiso arrepentirse de sus pecados. Todos, queridos hermanos, a la vez, ¿verdad?, se entregaron a sus lascivias, a sus pecados. Dice que estaban tomando, dándose en casamiento, vivían como si nada fuera a pasar. Pero recuerde que el Señor siempre habla a tiempo. Ahí estaba Noé, queridos hermanos, preparando un arca para que fueran salvos por el diluvio. Y las únicas personas que entraron en el arca fue por medio de la promesa que él tenía de ser salvo él y toda su casa. Millones, queridos hermanos, y ni una persona más fue convertida. Tuvo un ministerio, queridos hermanos, en el cual fue frustrante predicar la palabra. Me imagino que muchas personas salen, predican la palabra, le hablan a otros y sienten como que nada sucede.
Pero no sabes si Dios te está usando como vocero de hablarles del arrepentimiento para que no tengan excusa cuando estén delante de Dios. Nadie se va de esta vida, queridos hermanos, sin que se le haya predicado la palabra y se le haya hablado del arrepentimiento. Así, queridos hermanos, entendemos que tanto como hay ministerios que son bendecidos y que crecen de la noche a la mañana y que se llenan y se abarrotan de personas, y hay ministerios que van paso a paso. Ahí, queridos hermanos, entendemos que el crecimiento lo da el Señor. He entendido que depende del pastor, son los miembros que el Señor da a la congregación. Queridos hermanos, si no estoy preparado para recibir a más personas o la iglesia no se encuentra preparada, el Señor no va a mandar más almas a la iglesia. Tenemos que prepararnos. Tenemos que entender el mensaje. ¿Para qué queremos ganar almas? Para Cristo. Para que la gente no se pierda, más venga la vida eterna. No solamente para tener una mega iglesia llena de miembros, donde haya gozo y alegría y al final de cuentas sea una iglesia desconectada de Dios. Preferible, queridos hermanos, tener una congregación pequeña, pero que todos sean enriquecidos y tengan el crecimiento de la palabra de Dios. Ahí, queridos hermanos, entendemos que tanto como hay ministerios grandes, me tocó conocer a un pastor que me decía: pastor, tengo apenas 3 meses en el ministerio, en esta iglesia, la acabo de abrir, tengo 3 meses. La iglesia la preparamos para 200 miembros, tenemos banco de comida, tenemos esto, tenemos lo otro. Dice, pero ya no me cabe ni una persona más dentro de la iglesia. 200 miembros y ya estamos abarrotados. No estamos recibiendo más gente porque no cabemos. Y ellos nos rentaban un espacio en la parte de atrás, otra iglesia pequeña que estaba preparando como para 120 miembros, 150. Queridos hermanos, 3 meses y ya una congregación que creció grande en 3 meses. Digo, Señor, es tu obra, ¿verdad? Es lo que tú estás haciendo. Queridos hermanos, hasta el día de hoy tengo 3 años como pastor, voy a cumplir 3 años como pastor en esta iglesia. Y le doy la gloria a Dios porque he visto, queridos hermanos, cómo el Señor ha cambiado sus vidas. Cómo de conocerlos desde el principio hasta ahorita, sé que las personas han sido restauradas. Que las personas que han llegado han sido ayudadas y por cualquier motivo deciden irse de la iglesia o deciden quedarse en la iglesia. Yo entiendo, queridos hermanos, que a veces uno comete errores como pastor. Que uno a veces se equivoca, queridos hermanos, pero entiendo que Dios tiene el control de sus ovejas. Hasta el día de hoy, queridos hermanos, estamos sirviéndole a Dios. Somos una iglesia que parecía fantasma cuando empezamos la obra. Pocas almas eran las que se congregaban en esta iglesia. Y al día de hoy los miro, queridos hermanos, y la verdad estoy bien agradecido con Dios por cada uno de ustedes. Porque sé que yo no los he traído, el que los ha traído es el Señor. Los ha traído por un propósito, para que cumplamos la obra que se le encomendó a esta iglesia, Misión Rocafuerte, de predicar la palabra. Siempre entendía, queridos hermanos, con el nombre se llama Ministerio Misionero Mundial, que diga Iglesia Misión Rocafuerte. Al decir misión, yo siempre me preguntaba, ¿por qué misión? Si no tiene ni una misión. Yo cuando llegué a esta iglesia, ¿verdad? Hasta ahorita no le he conocido ni una misión. Pero, queridos hermanos, sé que esta iglesia el Señor lo ha usado como hospital para restaurar almas. Sé que esta iglesia, queridos hermanos, ha sido de gran bendición para aquellas personas que han logrado pisar esta iglesia. Y creo que seguirá siendo de grande bendición para las almas que el Señor agregue en esta iglesia. Y si no, para los mismos que estamos, será de gran bendición esta iglesia. Así que, queridos hermanos, entendamos que el predicar la palabra, el salir a evangelizar, el salir a hacer la obra que el Señor nos encomendó, no quiere decir que haya resultados favorables a nuestra manera de ver las cosas. A lo que yo he entendido de que Dios nos encomendó algo, pero el crecimiento lo va a dar Dios, ¿verdad? Noé con sus hechos predicaba la palabra, creando un arca, pero nadie quiso entender, solo su familia y los animales. Fíjense, queridos hermanos, fueron más obedientes los animales. Ahí, queridos hermanos, entendemos, ¿verdad?,
que el ser humano prácticamente cuando se cierra en su manera de ver las cosas, el único que puede cambiarlo es Dios. El hombre no puede cambiar el hombre. Hay psicólogos, hay ayudas, hay esto, hay lo otro, consejeros, hay de todo. Y el mundo cada vez se va poniendo peor. Queridos hermanos, yo creo que sí nos ha estado ganando la batalla el mundo. El mundo los evangeliza re bien para que se pierdan, para que se aparten de las cosas de Dios. Hoy en día aún el cristiano está siendo confundido y aún el mismo cristiano está haciendo obras que no son provechosas, obras de la carne, obras porque miran a otro hacerlo, lo quieren hacer. Cosas, queridos hermanos, que porque miras que viene vestido, quieres vestirte como él. Queremos parecernos más al mundo que a las cosas de Dios. Ahorita el cristiano aún está siendo convencido. Yo sí creo que el mundo está ganando ventaja porque la iglesia ha dejado de hacer la obra que se le fue encomendada. Yo sí creo que la iglesia, queridos hermanos, se ha encontrado derrotada porque ha permitido, porque tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo, no nos dejó Dios huérfanos, tenemos aquel que cambia, aquel que transforma, aquel que dio su vida en rescate por nosotros, aquel que nos ofrece una vida diferente, aquel, queridos hermanos, que lo hizo todo por amor de nosotros. Pero lamentablemente la iglesia no ha hecho nada por su Dios. Tenemos un Dios grande y poderoso, pero Dios lamentablemente ha tenido siervos lamentablemente perezosos como yo. El mensaje, queridos hermanos, es ir y predicar la palabra. Solo ser obediente a como le puso el título a este mensaje. Dos tiempos diferentes, dos resultados diferentes, pero todos fueron perfectos. Queridos hermanos, Noé cumplió el propósito por el cual fue llamado a la tierra: hacer el arca, los animalitos entraran, las personas se quedaran fuera. Mismo Dios cierra la puerta del arca, se abren, queridos hermanos, se hacen diluvios, se abren compuertas de los cielos y llueve grandemente. Dice que los cerros más grandes fueron cubiertos completamente por agua. La tierra de nuevo fue solamente agua. La tierra estaba como en el principio, solamente era agua por todos lados. Y todo ser vivo que había en la tierra, dice la Biblia, murió. Y ahí, queridos hermanos, entendemos que también cumplió su propósito. Terminó la obra por el cual le fue llamada. Dos tiempos diferentes, dos resultados diferentes, pero ambos cumplieron su propósito. Ahora nos preguntamos nosotros mismos, ¿estamos cumpliendo el propósito que Dios nos llamó como iglesia? ¿Estamos llenando realmente el propósito por el cual llamó el Señor a Iglesia Misión Rocafuerte a servir en el área de Santa Ana? Se equivoca aquella persona que está negando los permisos para iglesias en el área de Santa Ana en decir, se levantan muchísimas iglesias al mes, muchísimas se registran y también crece la delincuencia. No han cambiado las personas, quiere decir que la iglesia no está haciendo su obra. No hay permisos para iglesias en Santa Ana, no los dan, por lo mismo de que las iglesias que estamos establecidas no hemos estado haciendo la obra por el cual el Señor nos ha encomendado. Conozco iglesias que sí salen a evangelizar, gloria a Dios por ellos, y nos han dado hasta estrategias, nos han dicho cómo podemos evangelizar, qué es permitido, qué no es permitido, cómo poder evangelizar sin que tengas problemas con la ley. Y doy gracias a Dios por esos pastores que nos comparten para que también salgamos a predicar la palabra. Así, queridos hermanos, dos tiempos diferentes, dos resultados diferentes, pero todos fueron perfectos. Hoy en día las iglesias tenemos el mismo llamado que estas dos anteriores: predicar la palabra, ser esos voceros de Dios, que Cristo viene pronto. Ese es el mensaje, queridos hermanos, cuando toma la Santa Cena. ¿Qué es lo que anuncia? La muerte hasta que el Señor venga. Tenemos esa comisión, anunciar la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y de que Él va a venir pronto a esta tierra a juzgar a vivos y muertos. Acompáñenme a leer el libro de Mateo, capítulo 24.
Libro de Mateo, capítulo 24, versículos 12 y 14. 12 al 14, amén. ¿Lo tenemos? Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que nos dice primero, queridos hermanos, la palabra? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Queridos hermanos, el amor de las personas por Dios se ha enfriado. Es una de las primeras señales que dejó el Señor Jesucristo para su venida: el enfriamiento espiritual. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Para qué será predicado en todo el mundo? Para testimonio, para testificar la obra de Jesucristo, para testificarles que el Señor viene pronto, para testificarles y decirles que el Señor nos espera con brazos abiertos, a que vayamos a nuestro Padre Celestial, a que volvamos al principio de la creación de Dios. Queridos hermanos, para testificarle a las personas nos ha enviado el Señor. Pero aquellos que perseveren hasta el fin, queridos hermanos, van a ser salvos. De la iglesia no es, queridos hermanos, en que las personas lleguen a ella, sino es de Dios. Es de aquel que entiende el mensaje de Dios y realmente quiera perseverar juntamente con nosotros. Porque usted y yo, queridos hermanos, hasta el día de hoy perseveramos para persistir y para permanecer en este lugar y adorar al nombre de Dios y ser congregantes, ser obedientes y, queridos hermanos, hacer la obra que Dios nos ha enviado. Para eso estamos en este precioso lugar, queridos hermanos, para darle la gloria y honra a nuestro Dios. Amén. No es del hombre, sino es de Dios, a quien Él quiere, queridos hermanos, llamar a su iglesia. Cuando prediquemos la palabra, no esperemos ganar almas, solo cumplir el propósito de Dios, sembrar, regar, y que el crecimiento lo dé Dios. Queridos hermanos, si usted se propone a que si sale a predicar la palabra y las personas, queridos hermanos, se conviertan y se pone un número o una meta, cuando llega al final se va a decepcionar o quizás se va a alegrar. Pero, queridos hermanos, si usted sale a predicar la palabra por obediente, todas las personas que lleguen al camino de Dios, todas las personas que reconozcan la palabra de Dios, será de grande victoria y el desánimo no entrará a su vida. Que le pregunten: ¿saliste a predicar la palabra así y ganaste almas? No. Entonces, ¿por qué lo haces? Por obediente. ¿Esperabas ganar almas? No. Lo hice por obediencia. Ahí entendemos, queridos hermanos, que realmente el que gana las almas es Dios. Es su palabra. De nosotros es prepararnos para llevarles una palabra de bendición. De nosotros es prepararnos y hacer la comisión que se nos ha entregado. Y ahí, queridos hermanos, entenderemos que Dios es el que dará el crecimiento. ¿Por qué lo hacemos, queridos hermanos? Para sembrar, regar y quizás también cosechar lo que otro regó y sembró. Cuando no tienes un número contemplado de almas ganadas, no le darás espacio al desánimo. Siempre estaremos dispuestos a salir a evangelizar. No sabemos si Dios nos sorprenderá, si nos tocará cosechar, como a Pedro, 3,000 almas en el primer mensaje que salgamos a dar. O no sabemos si el Señor prácticamente nos haga como Noé, llevarle la palabra antes de que venga el juicio de Dios. O solo predicar para que no digan: nadie me habló en la vida, cuando esté en presencia de Dios. Así que, queridos hermanos, el Señor espera que seamos obedientes. El Señor espera que salgamos y prediquemos la palabra. El Señor espera, por medio de este mensaje, queridos hermanos, avivar la obra, despertarnos, empezar a trabajar. Recuerde que si un vehículo se encuentra parado solamente, tiende a descomponerse. Pues tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a salir a evangelizar,
tenemos que empezar, queridos hermanos, a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Somos una iglesia, no somos, queridos hermanos, un club social. Somos una iglesia llamada por Dios. Somos una iglesia respaldada por Dios. Somos una iglesia que porta al Espíritu Santo, que los milagros, que las señales nos seguirán y nos acompañarán cuando salgamos a predicar la palabra. Queridos hermanos, qué hermoso es cuando oras por alguien y le dices, ¿tiene alguna necesidad de oración? Sí, me duele el pie. Oramos por ellos, ¿verdad, Carlitos? Las personas se agarraban llorando y decían, ¿qué me pasó? Siento bien caliente la pierna. Me decía, algo trae en su mano que me puso ahí donde me dolía. No, queridos hermanos, era el poder de Dios que estaba sanando a las personas. Señales te seguirán, prodigios estarán con ustedes, estarán con nosotros, porque Dios irá con nosotros. Queridos hermanos, cumplamos ese propósito. No sabemos cuándo vaya a venir el Señor Jesucristo, pero en el tiempo que viene hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado. En aquel lugar, queridos hermanos, no habrá, queridos hermanos, evangelismo, sino habrá adoración celestial. Algo que siempre va a permanecer es la adoración para Dios. Y por último, acompáñenme a leer el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 24 al 27. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Queridos hermanos, qué grande palabra es esta. Aquel hombre reconocía que Dios no necesitaba de nosotros. Entendamos esto, iglesia. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios lo puede hacer todo, pero Él nos llama a ser colaboradores de su palabra. Si Él quiere, le pone a todo ser humano el pensamiento de arrepentirse. Por medio del Espíritu Santo, compungirlos, arrepentirlos y llegar a la iglesia, queridos hermanos, sin que salgamos a evangelizar la palabra. Pero Dios tiene un propósito, que salgamos a hablarles de la palabra, aún a aquellos que no quieran escuchar la palabra de Dios. ¿Qué talento nos dio Dios? Aquel hombre decidió sembrarlo, decidió mejor apagarlo, dejarlo enterrado y no ponerlo por obra. ¿Qué talento tiene usted y yo, queridos hermanos, que hemos enterrado, que hemos esperado hasta que Cristo venga? Señor, hasta que tú vengas, me voy a gozar y voy a estar en tu hermosa presencia. Pero recuerda, Dios te dejó un llamado. Dios te dejó algo en específico para que hicieras en este lugar. Ahora, ese talento lo tenemos escondido. Hoy es tiempo de desenterrarlo. Hoy es tiempo de que agarremos nuestro pico y pala, empecemos a cavar y saquemos aquello desde lo más profundo donde lo habíamos dejado y empezar a cargarlo con nosotros. ¿Qué talento nos dio Dios? ¿Por qué enterrarlo? Todos daremos cuenta por lo que tenemos y no ministrarlo. Se nos pedirá cuentas un día de lo que se nos encomendó y no hicimos. Queridos hermanos, si hasta el día de hoy reconoces que Dios te ha llamado para predicar la palabra y no lo estamos haciendo, póngase en contacto conmigo. Quiero para el próximo domingo, próximo sábado, salir a evangelizar la palabra. Si el Señor te puso en tu corazón que no debes de estar solamente sentado,
sino que te ha traído en esta iglesia para evangelizar, ya es el tiempo de evangelizar. Dios me lo ha puesto mucho en mi corazón y lo reconozco, he sido desobediente. Ya es el tiempo, querida iglesia, de que solamente seamos obedientes. Dios espera nuestra obediencia. Dios premia la obediencia. Y queridos hermanos, es el tiempo de trabajar. Es el tiempo de empezar a despertar lo que Dios depositó en nosotros, que es su Espíritu Santo. Es el tiempo de orar en las madrugadas. Es el tiempo de llenarnos de Dios para salir y darle a las personas lo que tenemos en nuestro corazón, que es lo más valioso, que es Dios. Recordemos a aquel hombre que sabía que había un tesoro grandísimo en aquel campo y vendió todo lo que tenía para ir y comprar ese lugar y poder sacar ese tesoro tan grande. Queridos hermanos, nosotros tenemos en esta tierra algo preciado, algo hermoso, pero lo tenemos enterrado. Tenemos que desenterrarlo y encontrar esas grandes hermosuras del Espíritu Santo dentro de nosotros. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Sé de que está Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Aunque se levante guerra, no prevalecerán en contra de su iglesia. Usted será más que vencedor en Cristo Jesús. Dios está con usted. Dios no lo ha desamparado. Dios no le ha quitado su ministerio, sino que Dios lo está llamando a desempeñarlo. Querido hermano, la iglesia es para desarrollar el llamado que Dios nos dio. Querido hermano, salgamos todos a predicar la palabra. Imagínense si 12 hombres salieron a predicar la palabra, aquellos apóstoles, y 3,000 almas fueron convertidas. Aquí vemos más de 12. Y somos más que 12 dentro de la congregación. Qué hermoso, queridos hermanos, salir a predicar la palabra y que empecemos a desarrollar ese llamado que Dios nos dio. Así que si se siente a veces estancado, se siente que se está enfriando, se siente que solamente viene por venir y no le encuentra sentido, ahí está la respuesta, ahí está el despertar de esta iglesia. Así que hermanos, démosle gracias a Dios, démosle un fuerte aplauso a Dios, porque Él es el que nos está llamando a hacer la obra. Él es el que nos está diciendo: levántese, pueblo mío, porque yo vengo pronto. Así, hermanos, démosle gracias a Dios, ¿no es? Dámosle gracias a Dios, queridos hermanos, nos ponemos de pie para hacer una oración. Si alguien necesita oración, puede pasar al frente y podemos orar por usted. Y si no, vamos a orar, queridos hermanos.